doctor José Luis Ortiz. La nota de hoy: Ecuador en peligro de ser un estado fallido. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Enfocar este delicado tema nos exige partir de una constatación. La política en nuestro país vive un momento de aguda crisis. Una sociedad como la ecuatoriana, desprotegida y en riesgo, necesita de un Estado y de una clase política que le garanticen la supervivencia y el desarrollo. Sin embargo, y tal como lo vemos y vivimos, tanto el ejercicio del poder oficial como el comportamiento de los sujetos políticos están muy lejos de responder a las expectativas, a las demandas y a las necesidades de la colectividad. Empecemos por precisar algunas de las manifestaciones del comportamiento de quienes ejercen el mando institucional del país, para revisar luego la dinámica de los partidos y los personajes que actúan en el ámbito de la política. Comenzando por el Ejecutivo, su gestión se ha desdibujado con el paso de los días, desde que adoptó posiciones contrarias a las de su predecesor en cuanto a las libertades ciudadanas. Las decisiones que tomó en esa línea hacían prever que a lo mejor la energía demostrada en los primeros meses de su ejercicio desembocaría en una política de amplias realizaciones que, a más de la que tenía que ver con las libertades individuales en general, afrontarían los negativos efectos ocasionados por el manejo irresponsable y troglodita del régimen anterior. El país esperaba que la confianza inicial se convirtiera en el punto de partida para que el nuevo presidente impulsara de manera inmediata una estrategia amplia que se orientara a la reestructuración del aparato productivo, a una efectiva renegociación de la deuda a fin de lograr respiro para las inversiones que la reactivación económica necesitaba, a una recuperación de las relaciones entre el Ecuador y sus socios existentes y potenciales en el difícil campo de la competitividad mundial, a una variada gama de tácticas que le permitieran atraer capitales para la tan necesitada inversión reproductiva. Todos estos requerimientos debían, como es lógico, aconsejable y racional en una dinámica de gobernabilidad, contar con un necesario acercamiento entre los sectores que tienen incidencia en la vida y la economía nacional. Se hacía imprescindible, en consecuencia, que el nuevo primer mandatario, aprovechando la legitimidad que había conseguido al desactivar ese clima de confrontación, temor y desconfianza, emprendiera de modo rápido y oportuno las acciones tendientes a la definición de políticas de Estado. Con ello, el cúmulo de vacíos se habría transformado en pendientes en condiciones de cumplirse. Gracias a la confluencia de los diversos sectores, se habría conformado un eje fundamental de apoyo de parte de la sociedad civil y se hubieran sentado las bases de una gobernabilidad a largo plazo. Nada de eso se cumplió. La visión presidencial se tornó miope y la racionalidad en el manejo del Estado se dio a los compromisos y a las negociaciones de pasillo a fin de conseguir resultados inmediatistas. El gobierno, rodeado de un conjunto de colaboradores que priorizaron ventajas a corto plazo, de carácter personal y muy limitado sentido político, se ubicó en un ámbito de mediocridad rampante, de administración de la cosa pública utilizando medidas de remiendo, de integración de sus núcleos de poder con colaboradores inservibles pero voraces, y de una lógica de gris y dudosa negociación que propició a la postre la creación y el incremento de fortunas mal habidas. Así, el Estado, en lugar de constituir un referente de servicio social y de promoción para la sana actividad de generación de riqueza y oportunidades en el ámbito colectivo, pasó a ser de manera incuestionable un modelo de corrupción y aprovechamiento. Y el titular del gobierno, desde el Ejecutivo, un personaje cuyos atributos no han sido ni de lejos los que deben caracterizar a un hombre de Estado. Si hacemos un repaso de la historia política del Ecuador, observaremos que una de sus características ha sido precisamente la lentitud con que se formó el Estado Nacional. Una república surgida de manera formal en 1830 no estuvo, es obvio, acompañada de un aparato político caracterizado por la existencia de una institucionalidad reconocida en toda la geografía de la reciente nación,
y no tuvo una estructura formal y de control con asidero y aceptación en todo su ámbito territorial. Las disputas, en lugar de ventilarse en las contiendas cívicas que caracterizan el ejercicio de la democracia verdadera, se desenvolvieron y de modo cuasi irregular a través de enfrentamientos militares y verdaderas guerras civiles. Así, los intentos de institucionalización democrática emprendidos por los líderes resultantes luego de la relativa pacificación del país, como ocurrió después del sacrificio alfarista de 1912, pronto dieron paso a manejos tramposos de los pronunciamientos ciudadanos, a fraudes electorales y a salidas de fuerza mediante múltiples y periódicos golpes de Estado. Este espacio crítico de nuestra historia debía servir de referente para que los gobernantes y políticos actuales otorguen a la política su verdadero sentido de garantía de la convivencia social y a su ejercicio su verdadero cometido de servicio colectivo. Las lecciones dolorosas de nuestro pasado no han sido aprendidas por quienes se sienten en condiciones de dirigirnos, y podemos sostener con toda convicción que si no hay un severo golpe de timón, el Estado ecuatoriano puede caer en el abismo de ser un Estado fallido. El tema relacionado con el ejercicio de la política en el campo de la sociedad lo tocaremos en nuestro próximo editorial, mi querido licenciado.